Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo, esta serie de salmos, sea directamente ministrada por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, vamos a continuar en esta serie de salmos del salmo el Salmo 78, ese salmo de Asaf, cantor de David, un masquil en una tonada especial para el Padre. Es un salmo bastante extenso, consta de 72 versículos. Y vemos aquí, hermano, en la primera voz, lo que es la historia, es la salvación, como Asaf cuenta toda la historia de la salvación, todo lo que pasó el pueblo de Israel por todas las penurias, y cuenta cómo Dios fue fiel siempre. Luego hay una segunda voz que es la voz del juicio, y en la voz del juicio está contando, está haciendo ese juicio en los capítulos 21 y del 30 al 33, que dice que de todas maneras no hubo fidelidad y que Dios hizo su juicio, y que cuando Dios los mataba en guerras y en batallas y perdían y no podían alzar el cuerno de la victoria, que entonces ahí sí decían: ay Dios, perdóname, y cuando Dios los volvía a levantar, pensaban que Dios era un juego y volvían a sus malas obras, ¿verdad? Entonces luego llega una tercera voz en este salmo, y es la voz del lamento, que va del versículo 56 al versículo 64, y dice: se lamenta Asaf, el salmista, y dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Él se lamenta de las acciones, sino que se volvieron y rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Mire, ellos, cuando les iba mal en la guerra, entonces ellos volvían, clamaban, y el Padre tenía misericordia, así como a veces somos usted y yo. Ay, Señor, dame esto, y no los da y se olvida. Hay gente, vive Jehová, que cuando está enfermo le promete a Dios cosas, y Dios en su misericordia les sana. Pero cuando ya están sanos, se les olvida quién fue el que los sanó. Y lo más triste, se vuelve a los viejos hábitos. Y eso al Padre no le gusta. Y eso al Padre no le agrada, porque Dios cuando dice sí es sí, y cuando dice no es no. Y si Dios, que es tan bueno, tiene esa misericordia de mí, yo como voy a andar un día sí, un día no, un día sí, un día no. Recuerden que a los tibios los vomita Dios de la boca, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué pasó? Entonces ellos, en esa época, los altares se hacían en los lugares altos, en las peñas, en los montes, en los sitios rocosos, en los sitios altos de la ciudad. Ahí tenían ellos sus templos, ¿sí? ¿Y qué pasa? El pueblo empezó con esos lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Pero eso tiene otro trasfondo, hermano. Vamos a ver qué pasó. ¿Se acuerdan cuando en la historia, en la antigüedad, ellos se mezclaron con mujeres que eran adoradoras, que eran con pueblos idólatras? Y sus mujeres los llevaron a esas cosas, a sus idolatrías, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que de pronto ellos no fueron criados en eso, pero ellos se casaron en yugo desigual. Mire, a veces uno escucha unas historias muy tristes de mujeres cristianas, mujeres de fe, mujeres de oración. Y el enemigo es tan tremendo que en medio de la soledad de esa mujer le pone un nombre inconverso, le pone un nombre por ahí,
Y ellas en su soledad aceptan eso, ¿verdad? Y eso corrompe, y eso ha sacado a mujeres de la iglesia, mujeres de fe, mujeres de rango, mujeres guerreras de la palabra, guerreras en oración en el mundo espiritual. Mire qué pasó con Kathryn Kuhlman, una mujer guerrera de fe. Y el enemigo le puso ahí ese esposo para tener ella que divorciarse. Y mire que ella sintió que el Espíritu Santo se fue de ella. Y una mujer usada, una mujer que la gente madrugaba a las 3 y 4 de la mañana para poder estar en esos cultos. Billy Graham fue uno de ellos. Madrugaban para poder sentir la presencia. Una mujer que no solamente en el teatro, las personas que estaban afuera del teatro, cuando ella empezaba a orar, vive Jehová, me dio escalofrío. Cuando esa mujer empezaba a orar, las personas que estaban a 2 y a 3 cuadras del teatro caían llenas del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Llegó esa mujer, llegó el enemigo, le puso la cáscara por el corazón. Por eso es que la palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y se casó con ese hombre con todas las mentiras. El diablo encubre, ya no se dio cuenta, no hubo nadie que le dijera, mire, es que sé esto, tal cosa. No, ella cerró los ojos, se casó con ese hombre y ya todos sabemos cuál fue el final. Tuvo que esperar 8 años porque su ministerio se cayó. Tuvo que esperar 8 años para que el Señor volviese a levantarla. Usted se imagina en esos 8 años cuántas almas se perdieron. Cuántas personas dejaron de sanarse porque el enemigo le cerró los ojos a esa mujer y se casó con quien no debía. Porque tampoco, ella no se casó en yugo desigual, pero no todos los que están en las iglesias son los idóneos, tampoco a veces. ¿Sí? Entonces miren ahí lo que pasó. Dice, lo oyó Dios y se enojó, en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. O sea, cuando esa gente se fue para esos lugares altos, empezó a hacer sus cánticos y sus cosas y empezó a hacer sus estatuillas, Dios se fue de ahí. Y eso pasa con nosotros, hermano, cuando nos dejamos contaminar. El Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo se contrista y dice, yo aquí ya no puedo vivir. Y se va. Y usted queda, como dijo el salmista antes, un soplo que viene y se va y no regresa más. ¿Y un trozo de qué? De carne. Porque en eso se convierte o nos convertimos y el Espíritu Santo se va en un trozo de carne. Dice, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Por eso fue que después de que el Padre Jehová se fue del tabernáculo, esa gente no volvió a ganar una guerra. Esa gente quedó en cautiverio, esa gente quedó en esclavitud, esa gente quedó en escarnio. Dice, entregó también a su pueblo a espada y se irritó contra su heredad, o sea, contra sus hijos. Ahí hubo una maldición generacional y del mismo padre, porque mire, está diciendo que se irritó contra su heredad. El fuego derribó a sus jóvenes y a sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. En esa época, la virginidad de la mujer era muy tenida en cuenta. Pero cuando perdían una guerra, por lo general los del otro reino, del otro ejército, violaban a las mujeres y se las llevaban o abusaban de ellas y las dejaban ahí, ¿verdad? Entonces, mire, luego dice, sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. O sea, fueron al templo
hicieron lo que hicieron y sus viudas ni siquiera se lamentaron. Ah, ya este se murió, entonces vamos por el otro. Miren entonces todo lo que habla este Salmo 78, hermano. A pesar de todo eso, hermano, Dios fue fiel. Porque a veces Dios nos pone a que estemos ahí un poquito apretaditos, pero es porque nos está formando. Y al final, siempre cuando nosotros tenemos fe y confianza en el Padre, Él actúa. Bendiciones, esto es Píldoras de Fe. Suscríbase y dele like.